¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Al Fin y Al Cabo por Canal C de Cablevisión en sus 25 años en el aire ininterrumpidamente. Sale naturalmente por el 7 de Cablevisión, ahí donde usted puede verlo. Una semana muy particular. Estamos en las vísperas del arreglo no de la deuda argentina. Hay conversaciones, algunos hablan de adelantos, otros hablan de estirar el plazo para tratar de ver de alguna manera de llegar a algún tipo de acuerdo. Y evidentemente el COVID-19 sigue haciendo estragos. Esto ha abierto una lucha política precisamente entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, en virtud de tirarse, como dicen habitualmente algunos colegas, los muertos por la cabeza en función de la pandemia y las características que ha tenido ella precisamente en la ciudad autónoma con el problema en la Villa 31 y la 1114. Todo esto muestra de alguna manera el grado de concientización que tiene la dirigencia política a la hora de respetar no solamente a los ciudadanos, sino en un proceso de esta naturaleza, la vida misma. Hoy vamos a hablar con Alfredo Blanco, naturalmente, como es habitual. Hablamos de inflación, de emisión, de default. Vamos a tratar de hacer una comunicación con Rosendo Fraga, el especialista y analista. Estamos tratando de hacer una comunicación con él o de lograr la comunicación con él. Y vamos a hablar con Marcelo Cosar sobre la interna, la pandemia que no aquieta la interna dentro de la Unión Cívica Radical. Auspicios, cuando regresemos, la columna de opinión económica de Alfredo Blanco. Auspician Al Fin y Al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Subico. Un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA, CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. INIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, primero pasamos una gacetilla, como es habitual, de la Facultad de Ciencias Económicas en el ciclo Reinventarnos en tiempos de crisis, MBAS en acción. La maestría en Dirección de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas organiza una charla virtual por Zoom titulada Reinventarnos en tiempos de crisis, MBAS en acción. La charla va a buscar fomentar el espíritu emprendedor, brindando ideas y herramientas para ponerse en acción post pandemia y generando un ámbito de intercambio de experiencias entre profesionales. Van a exponer Paola Rolando, Walter Abrigo y Claudio Lomelo, y va a moderar Francisco Pellegrini. Esto se realiza el viernes 22 de 18 a 19. Las inscripciones son gratuitas en www.graduados.eco.unc.edu.ar y por consultas escribir a posgrado@eco.uncor.edu. Presentamos los auspicios de Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad.
Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, decías recién, y por supuesto no se puede menos que coincidir, de que estamos en una semana singularmente importante. El viernes vence el plazo ya prorrogado una vez para que los bonistas le contesten a la propuesta de Argentina, y en este interín ha ocurrido algunas cosas. Ya vamos a ir a eso, pero déjame que primero haga un comentario respecto del tema de la inflación que se conoció la semana pasada, el índice correspondiente a abril, y que a su vez hay mucha discusión sobre cuál es el impacto que puede tener la cantidad de dinero sobre la inflación. Uh-huh. Esto nosotros ya lo hablamos y yo creo que comenté que mi visión es que en el corto plazo no va a impactar, básicamente porque hay un conjunto de razones que impiden que el índice lo refleje. Hay precios congelados, hay tarifas congeladas, hay una caída del nivel de demanda, tenemos un nivel de recesión muy importante. Entonces, digamos, no hay obviamente puja distributiva. Uh-huh. El dólar oficial lo controla fuertemente, lo va haciendo, digamos, crecer muy moderadamente. Pero digo, esto ha dado lugar a que algunos comiencen a decir, bueno, en realidad más inflación no produjo el hecho de haber aumentado la emisión, se puede emitir lo que sea, y han utilizado este periodo para digamos, cuestionar algunas visiones muy simplistas que existen entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, ¿no? Uh-huh. Ha habido artículos que dicen, no, esto viene a demostrar que más emisión, en lugar de generar inflación, genera menos inflación. Bueno, claro. Como yo soy de la idea de que no va a impactar, de todos modos quiero insistir en que eso no quiere decir de que se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero de la economía. Al contrario, cuando la economía, ya lo dijimos en una oportunidad, comience a funcionar nuevamente, es decir, cuando vayamos camino a algo que podríamos llamar normalidad, el gobierno va a tener que tener mucho cuidado porque va a tener que esterilizar de alguna manera dinero, claro, para evitar que esto impacte o en los precios o en el tipo de cambio, ¿no? Claro, claro. Y vamos ahora a lo de la deuda. Alfredo, sí, antes de eso, sí. Fíjate que se ha aparecido, o por lo menos se puso en debate, una palabra de Melconian, corona moneda. Es decir, esto ha traído una discusión entre los mismos economistas porteños particularmente, entre si es viable o no es viable, si esto es cuasimoneda o no va a ser cuasimoneda, si se va a respetar el peso, se va a respetar la corona, el corona pesos, es decir, ha abierto eso, una discusión. Sí, bueno, y eso tiene que ver con el hecho de que la inevitable intervención del Estado, que supone más gastos, paralelamente a la caída de la recaudación, genera aumento del déficit. Argentina no tiene acceso al mercado internacional de capitales, no puede endeudarse tampoco internamente más, entonces emite. Y no está mal que lo haga, a condición de que seamos conscientes que a la salida de este proceso habrá que atender con mucho cuidado la cuestión monetaria. Y todo esto bajo el supuesto de que finalmente reestructuremos la deuda, es decir, que finalmente el gobierno logre acordar con los bonistas, con estos que está discutiendo, con estos tenedores de bonos que han sido emitidos bajo legislación extranjera. Ya quedó atrás, y nosotros lo dijimos en el primer momento, quedó atrás la afirmación de que esta era la última propuesta que hacía Argentina. Uh-huh. De hecho, eso era inevitablemente iba a ocurrir, o que Argentina modificaba la propuesta, o que los bonistas le hacían una contrapropuesta, porque lo que había ofrecido Argentina, digamos, no resistía ningún análisis la posibilidad de que aceptaran eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, finalmente, han trascendido algunas contrapropuestas, básicamente de 3 grupos de bonistas, que estaría estudiando el ministro, digamos, ¿no? Está claro que esas contrapropuestas
vamos a suponer que efectivamente lo que ha trascendido es lo que le han presentado, afectan las variables que nosotros dijimos que iba a tener que afectarse. Es decir, se afecta la tasa de interés, es decir, la tasa de interés no va a ser un poco más del 2%, sino que le proponen que sea un poco más del 4%, se afecta el periodo de gracia, y se afecta también la quita de capital. Según cuál es la propuesta hay distintas variantes. Básicamente, eso se traduce crucialmente en una situación que es que el gobierno va a tener que reconocer que acepta una reestructuración que es más generosa que lo que planteó al principio. Después habrá una discusión en el gobierno seguramente cómo presentarlo eso discursivamente, digamos en términos políticos, pero lo que es concreto es que se confirma aquello que dijimos de que la propuesta de Argentina no iba a ser el último capítulo de esta serie, y ahora estamos en situación de que este viernes vencería el plazo, aquel periodo que se inició a partir del momento en que venció el cupón de los 3 bonos globales. Es decir, que teóricamente el viernes Argentina, el próximo viernes, entraría en default. ¿Va a ocurrir eso? Mira, yo tengo, digamos, básicamente hay 3 posibilidades. Que Argentina arregle antes, que Argentina resuelva defaultear la deuda, o hay un intermedio, y es que Argentina diga, mire, estoy negociando, y comunique eso a la Comisión en Estados Unidos, a la SAC, y siga la negociación. De estas 3 alternativas, yo me inclino a pensar que la menos probable es el default. Yo creo que el gobierno va a avanzar o a cerrar el acuerdo antes del viernes, o lo que es muy probable, diría lo más probable, a intentar una prórroga para seguir discutiendo. Por supuesto que hay otra alternativa, que es la alternativa de que el gobierno resuelva pagar los 503. intereses. ¿Y por qué? Bueno, porque si paga eso, inmediatamente tendría otro plazo para seguir discutiendo, no estaría en default, modificaría el plazo que le comunicó a la SAC. Recordarás que el martes pasado nosotros mostramos la carta que se había enviado a la Comisión de Estados Unidos y que decía, es hasta el día 22, a menos de que se cancele antes o se prorrogue ese plazo. Daba las 2 opciones. Bueno, ahora podría ser que pague y se dispararía un nuevo plazo, porque en junio en realidad vencen otros bonos, discount, que de nuevo habría que ver si paga o no paga, en fin. Me parece que pagar para conseguir el plazo, desde el punto de vista estrictamente de la estrategia de negociación, tiene un problema, y es que el que está negociando, si ve que el que está al frente paga, seguramente va a poner una posición más dura, ¿no? Dice esta gente, entonces está dispuesta a pagar. ¿Lo puede pagar Argentina? Sí, por supuesto que lo puede pagar, porque en realidad el monto no es un monto significativo al lado de los 12 o 13 mil millones de dólares que tiene de reserva neta líquida del Banco Central. De manera tal que no es ese el problema. Yo creo que es un problema de estrategia y negociación. Y creo que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos o para cerrar el acuerdo o para conseguir una prórroga sin pagar ahora, pero para lo cual va a tener que ceder en alguna de esas 3 variables que nosotros mencionamos ya hace 30 días más o menos. Sí. Es decir, o le va a tener que decir, o va a tener que resolver hacerle un pago, aunque sea simbólico, de los intereses, o capitalizar los intereses del periodo transcurrido, en fin. Hay muchísimas soluciones posibles, ninguna de ellas le va a permitir decir al gobierno, bueno, yo ofrecí esto y me mantuve firme y lo aceptaron. Eso no va a ocurrir, Ricardo, porque además quienes tienen los bonos, además de no tener incentivos, saben que Argentina no se puede dar el lujo de defaultear la deuda porque las consecuencias serían bastante complicadas. Yo tengo la impresión, lo hemos dicho varias veces, de que no es ese el camino que va a seguir Martín Guzmán y el presidente, que el camino que va a seguir va a ser intentar ese acuerdo. A partir de allí, de nuevo estaremos discutiendo los problemas que tenía la Argentina, los desequilibrios estructurales de la Argentina, a lo cual hay que sumarle el problema que no sabemos cuándo termina la pandemia, más los desequilibrios que se profundizan como consecuencia de la intervención del Estado para tratar de morigerar los efectos económicos del confinamiento. Pero bueno, para eso nos parece que falta mucho, en realidad no falta tanto. No.
Para el viernes deben faltar algo así como 90 horas. Sí. Pero de todos modos, no nos entusiasmemos con que vamos a ver el viernes el final de la película. A lo mejor todavía nos falta mirar algunos capítulos. Yo me inclino por la última de las opciones que presentabas vos. Me parece que van a pedir 10, 15 días para seguir negociando, buscando estirar de alguna manera si algún acuerdo han tenido con uno o dos de los grupos bonistas para tratar de cerrar algún número. Pero me parece que van a pedir 10 días más, o 7 días más, o una semana más, o 2 semanas más, para tratar de llegar a un acuerdo. Me inclino más por la última que planteabas vos. Sí, te digo una cosa para terminar, que tiene que ver con el tipo de cambio. El gobierno no puede seguir dándose el lujo de que la brecha cambiaria sea tan grande, porque eso va a terminar trayéndole problemas. Pero además, te quiero mostrar un gráfico que le voy a pedir al director si lo puede poner, que es un gráfico del tipo de cambio real. Sí. No sé si alcanzas allí apreciado. Ahí lo estoy viendo. Bueno, allí ves, ahí hay 3 líneas, digamos. Sí. La línea negra, la línea negra, la más oscura, digamos, es lo que se llama el tipo de cambio real multilateral. Sí. Es eso, bueno, ¿cuánto es el dólar comparado con una canasta de monedas en términos reales? Es decir, sacando la inflación. Sí. Y aquí está hecho igual a 100, el día 15 de diciembre del 2015, cuando se unificó el mercado cambiario. Cuando el dólar pasó, te acordás, de 9 a 15, más o menos. Bueno, si uno compara con ese dólar que es del comienzo de la gestión de Macri, sí, el tipo de cambio real multilateral todavía parece que no está trazado. Lo tenemos por encima de la línea roja de 100, ¿no? Claramente. Ahora, el tipo de cambio, digamos, multilateral, que es ese que está en negro, sí, y arriba, si comparamos con el tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos, que es la línea rosa, claramente parece que el tipo de cambio no se ha deteriorado. Sí. Pero te muestro esto para mostrarte la otra línea, que no sé si alcanzás a apreciar. Brasil. Esa es contra Brasil. Claro. Bueno, contra Brasil se nos está trazando el dólar. Claramente, todavía no mucho, pero se está trazando. ¿Y por qué? Porque Brasil viene devaluando más rápido y Argentina no está devaluando. Y eso, que por supuesto no es de una magnitud muy importante, se va profundizando y para Argentina es un problema, porque en particular yo diría para Córdoba, porque Córdoba tenemos mucha vinculación con Brasil. Y en general la Argentina tiene en Brasil uno de sus principales socios comerciales. Sí. Yo no puedo pagar el tipo de cambio con China, que es el otro socio comercial importante, porque ese no registra atraso, ese se comporta más o menos como el promedio ese que tenemos ahí en la línea negra, que dice que hoy es 11% más alto que lo que era en diciembre del 2015. ¿Por qué te pongo este gráfico? Porque a mí me parece que después que se arregle la deuda, espero que se arregle, me parece que van a volver los problemas. Y entre otros problemas, además de la inflación, además de un resurgimiento de la puja distributiva que en algún momento va a ocurrir, además de todo eso, vamos a volver a hablar, como tantas veces lo hemos hecho, del tema del tipo de cambio. Así es. Y de las dificultades que puede traer el atraso cambiario, sobre todo porque después de arreglar la deuda, Argentina tiene que esmerarse en exportar mucho, porque lo que tiene que hacer es seguramente a partir de algún momento empezar a pagar los compromisos que asuma en esta reestructuración, ¿no? Sí. Pero bueno, te quería mostrar el gráfico para tenerlo ahí, porque creo que de acá, algunas semanas o meses, vamos a estar hablando de nuevo del tipo de cambio real. Sí, o sea, esto yo he preguntado y la preocupación mía era que cuál era el dólar pasada la pandemia que iban a tomar los empresarios como el nivel de sus propios costos. Quizás tal vez no se tome el valor que tiene el blue hoy, sino que producto de la misma recesión y el aplastamiento que ha tenido en los niveles de producción, sean un poco más cautos a la hora de tomar un dólar promedio para tratar de evitar que los costos suban tremendamente, la recesión se prolongue y el consumo siga aplastado como ha estado en los últimos tiempos hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que no, digamos, a menos que ocurra un salto muy brusco del tipo de cambio, que puede llegar a ocurrir si hay un gran desborde monetario, en fin.
pero si no, y creo yo que vamos a tener una salida que va a tener inflación alta. No adhiero a la hipótesis que algunos formularon ya hace algunas semanas que existía un riesgo de hiperinflación en la Argentina. Claro. Fíjate un dato significativo, tomaba el dato de Brasil, 93 pesos el dólar. Si vos aplicás los 67, 68 que vale el 30%, te arrimas prácticamente a 90 pesos, que es el valor del dólar que tenés que ir a comprar, en este caso por los $200 que tenés que comprar en el home banking, si tenés que liquidarlo o tenés que hacer algún tipo de operación de esa naturaleza. Es decir, se arrima más o menos en ese sentido, ¿no? Sí, no, el numerito que ves de 93 en el gráfico, en realidad no son pesos, sino que es un número índice. Es decir, si era 100 en diciembre del 2015, ahora es 93. ¿Qué quiere decir? Con respecto a la moneda brasileña, estamos atrasados 7 puntos en relación a aquel momento, ¿no? Está bien. Pero muestra que eso no se puede profundizar porque va a traer muchas dificultades. Alfredo, te mando un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo. Chau. Alfredo Blanco y su columna de opinión. Ya volvemos. Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Horizonte informa. Ante la extensión de la cuarentena por coronavirus promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso el siguiente cronograma de actividades societarias. Primero, prorrogar el cierre del presente estado mensual hasta el día 20 de abril inclusive, manteniéndose mecanismos de aporte, flexibilidad y acreditación de eventuales dificultades económicas similares a los ya vigentes. Revise la sección Consulte su aporte en nuestra página web, que permite incluso imprimir su cupón Rapipago. Segundo, posibilitar aportes del asociado por Rapipago o por transferencia bancaria o también personalmente entre los días 13 y 20 de abril en sede cooperativa. Tercero, adjudicar 220 nuevas viviendas en 10 actos de adjudicación reducidos previstos para los días 22 y 23 de abril próximos. La respectiva reunión informativa será vía web y el llenado de sobre la semana anterior a la adjudicación. Ante dudas, consúltenos. 220 nuevas viviendas a adjudicar los días 22 y 23 de abril próximos. Adaptamos las formas a las exigencias de la pandemia y así Horizonte continúa su marcha. Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa.
no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre, yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, continuemos con política, la política local, lo que está ocurriendo precisamente a pesar de la pandemia, hay de alguna manera movimientos en los distintos actores políticos, particularmente en la Unión Cívica Radical, porque había una elección para tratar de que nuevas autoridades o las mismas asumieran la conducción de la Unión Cívica Radical. La pandemia, naturalmente, el COVID-19 eliminó todo eso, pero se sigue discutiendo concretamente quién va a liderar la Unión Cívica Radical a nivel provincial y a nivel capital. Para eso estamos con el legislador de la Unión Cívica Radical y vicepresidente segundo de la Unicameral de Córdoba, Marcelo Cosar. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, gracias por llamarme. ¿Cómo está el tema? El tema está... a mí me parece casi que es hasta obsceno plantear en cualquier partido político elecciones internas en el marco de esta pandemia. En lo que nosotros hemos llevado adelante hace pocos días ha sido una mera formalidad porque se vencían los plazos, pero absolutamente convencidos de que el Congreso partidario va a otorgar una prórroga. Digo, ponerse a pensar radicales, peronistas, del PRO, de la izquierda, cualquier partido que hoy no tenga puesto el 100% de su atención, cualquier expresión política en su atención en ver cómo salimos de esta situación angustiante, todos juntos, empujando el carro para el mismo lado, para adelante, aún con diferencias, señalando lo que está bien y también señalando lo que creemos que está mal, es porque realmente no entendió cuál es el rol de ser un servidor público y en qué consiste ser un dirigente político. El dirigente político tiene que interpretar lo que necesita la gente, no lo que él quiere, no lo que él desea. Entonces digo... a mí me da hasta cosa hablar de estos temas un día como hoy, a donde Córdoba viene de ser el primero en dar marcha atrás en haber cambiado de fase, a donde se multiplican los casos de coronavirus, a donde hay vecinos que los están apedreando como si fuesen los responsables de haberse contagiado, donde algunos quieren poner como el gran responsable de todo lo que nos está sucediendo al hospital italiano y a un geriátrico de Saldán. Digo, estos son los temas que hoy tenemos que hablar de los distintos partidos políticos. Y cuando esto pase, porque en algún momento tiene que pasar, vamos a volver a los cauces normales, a donde yo creo que ya nada va a ser igual que antes, en todo sentido, y el radicalismo tendrá que renovar sus autoridades. Digo, para mí es una cuestión casi como una obviedad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente a lo mejor no todos lo ven así, y hay algunos pavos de la política que siguen politiqueando, que están en los bares y en las redes sociales agraviando, no representan a nadie. Los dirigentes políticos que mínimamente representan a parte de la sociedad somos los que entendemos que
las internas, para renovar las autoridades de los partidos, que está bueno que se den porque somos partidos democráticos, el radicalismo por excelencia, se tienen que dar una vez que esto pase. Una vez que esto pase, acá nadie puede querer sacar provecho de esta situación, Ricardo, que es una situación espantosa, que le pasa al mundo, a la Argentina y a Córdoba. Hoy estamos con crisis sanitaria, ni hablar. Crisis económica, no te voy a explicar a vos, recién lo veía el Kiko Blanco. Crisis económica, va a quedar el culerío después de esta pandemia, negocios, comercios, empresas, pymes, gente sin empleo. Estamos con una profunda crisis social, porque se profundiza la pobreza, y estamos con una crisis de la que prácticamente nadie habla, que es la educación pública, Ricardo. Hoy tenemos más de 100.000 chicos, números oficiales, aproximadamente 130.000 niños y jóvenes que no están recibiendo absolutamente nada salvo un cuadernillo que lo giran desde el Ministerio de Educación de la Nación y lo distribuyen a través de los bomberos, el almacenero, de los distintos parajes que tiene la provincia de Córdoba. Esa es la forma que hemos encontrado para contener a casi 130.000 niños y jóvenes que están en hogares que no tienen ni conectividad, no tienen datos digitales o carecen de algún dispositivo para poder conectarse, que es la forma que hoy ha encontrado el mundo de la educación para no perder las clases. No es lo mismo, nada va a suplir al aula, nada va a suplir a la escuela, pero bueno, hoy es la forma de no perder el año es hacerlo de manera remota. Entonces digo, en eso nos tenemos que ocupar. Sí, a mí me preocupa no solamente eso, sino también la institucionalidad. Es decir, esto de hacer reuniones virtuales por parte de la cuestión legislativa me parece realmente una falsedad digamos, no solamente democrática, sino también atinente a los valores y principios que han regido precisamente a las sesiones que han tenido las legislaturas provinciales y nacionales. Creo que esto es un hecho particular. Pero también me gustaría preguntarte, porque vos has hecho un planteo bastante interesante sobre qué es lo que va a quedar de todo esto de la pandemia. Y de lo que va a quedar de la pandemia va a ser una situación económica muy complicada, ya sea a nivel empresario, a nivel social, a nivel de empleados, pero también una situación crítica a nivel provincial. Es decir, hoy hay un informe de la Universidad de Luján con respecto a la caja de jubilaciones que es realmente lapidario y es también preocupante el nivel de deuda si Argentina no llega, o esperemos que sí, pero si llegara, por ejemplo, a conformar o a regularizar su situación de deuda, la que va a tener que solucionar la provincia de Córdoba. ¿Cómo se va a parar el radicalismo en ese sentido? Nosotros nos vamos a parar con mucha firmeza, es decir, lo cortés no quita lo valiente. Que hoy, en el medio de la pandemia, tengamos que ser lo más proactivo, lo más propositivo, sumarnos para que prácticamente las diferencias entre oficialismo y oposición a la hora de proponer y de tomarnos del brazo para salir de esta situación, lo estamos haciendo todos los días, aún a costa del ninguneo y del destrato que muchas veces sentimos, en mi caso como miembro designado en representación de la oposición en el COE. Ahí precisamente quiero... Perdóname. Pero más allá de ese tema, vamos a seguir aportando y promoviendo cuestiones que creemos que son de utilidad. Este proyecto que yo te hablaba recién, de cómo creemos que hay que paliar la grieta que se está produciendo en la educación, lo que propusimos con respecto a los plomeros y a los gasistas, lo que propusimos en materia de comunicación, que después de un mes de pedirlo presentamos un proyecto y nos empezaron a hacer un poco de caso y a ordenar un poco la comunicación, un sinnúmero de propuestas, de proyectos, cómo nos pusimos a disposición para colaborar en lo que tenía que ver con la mesa del volver a casa, es decir, eso va a estar, estuvo desde el primer día, le votamos con las dos manos y le votaría las veces que fuese necesaria la conformación de un fondo que fue de 1.500 millones de pesos en un inicio y que se fue ampliando. No tengo todo lo que sea necesario. Ahora advertí en su momento, y lo repito y lo voy a repetir siempre, pasado esto, voy a ser pero insoportable
pidiendo que rindan cuentas, hasta del último peso que se gastó en el marco de la emergencia. Y con respecto a la deuda, lo dijimos no ahora, no el año pasado en campaña. El radicalismo lo viene planteando desde hace años, que esto es una provincia que está profundamente endeudada y que se agravó su deuda, incrementó su deuda con un único objetivo, que era ganar las elecciones a cualquier precio, a cualquier costo. Por eso nos endeudamos a tasas altísimas, por eso nos endeudamos en moneda extranjera, por eso nos endeudamos para hacer obras que en muchos casos eran absolutamente innecesarias, y no me refiero a las obras de cloaca necesarias, no me refiero a las obras de gas, a las de agua potable, que faltan. Me refiero a los puentes que se hacían para no vincular absolutamente nada, sino para sacarse una selfie. Me refiero al edificio de la legislatura, el cual lo disfruto, pero que nadie me va a venir a plantear a mí que era una necesidad y que nos salió más de 1.000 millones de pesos. Y cuando lo llevo a dólares y cuando lo llevo a los intereses que pagamos por esos dólares, que alguien me diga cuánto nos salieron esos edificios públicos que para lo único que sirvieron es para gastar, endeudar y comprometer la situación de una provincia que hoy está hipotecada. Entonces, esta provincia, en la cual el ministro en 15 días aparece en la legislatura diciendo no es culpa nuestra, toda la culpa la tienen, el cierre de los mercados, el COVID, no es cierto. Han tenido una mala praxis, absoluta, contundente. Quebraron la caja, quebraron la provincia y Dios quiera que Argentina no caiga en default, pueda renegociar su deuda y que Córdoba pueda hacer lo mismo, porque nosotros hoy estamos en un default técnico. Marcelo, te quería preguntar, vos integrás el COE, ¿no? Sí, soy miembro suplente designado en nombre de la oposición por un decreto del vicegobernador Calvo, con voz y voto. Pero, ¿participás vos del COE? Cada vez menos. Lamentablemente, cada vez, en vez de sumarnos y hacernos participar más, me refiero con Elisa Cafarati y quien te habla, nos están como expulsando. Es como que una cosa es el discurso entre todos y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Nosotros no pretendemos tomar decisiones, nosotros no pretendemos reclamar a los que legítimamente gobiernan porque la gente los eligió, pero si vos formás parte de un cuerpo, en este caso ni más ni menos del COE, no puede ser que vos vayas a una reunión como fuimos en el día de ayer y nos cierren la puerta en la cara y no nos permitan participar como si nosotros fuéramos extraños, cuando en realidad nos hubiese interesado muchísimo poder conocer al comité de expertos que se creó, bien valga aclararlo, hace apenas 10 días, ver qué sugerían, como me gustaría escucharlo el gobernador que le hable a la ciudadanía, a ver, perdón, como me gustaría escucharlo al intendente. Entonces digo, en el COE hay mujeres, hay hombres, miembros del ejército, de los bomberos, de la policía, del Ministerio de Salud y de Defensa Civil y de otras áreas que seguramente me estoy olvidando, que están trabajando y muy bien, 12 horas, 14 Marcelo, horas por día. Pero lamentablemente eso no alcanza, porque por encima de ellos hay un poder político que cree que estamos todavía con margen para darnos el lujo de designar a miembros de la oposición y después excluirlos, para darle más importancia a la publicidad, a comunicar que entregamos elementos a 22 geriátricos. ¿Sabes cuántos geriátricos hay en Córdoba, Ricardo? ¿Sabes cuántos geriátricos hay en Córdoba? Oficiales, autorizados, casi 500. Y las propias autoridades saben que geriátricos truchos, sin autorización, que existen, que después en algún momento tendrán que ver cuál es la medida que se toma, pero que hoy albergan adultos mayores, no son menos de 600. Y sin embargo hoy desplegamos un aparato comunicacional para decir que entregamos insumos a 22 geriátricos. Esas son las cosas que me joden. Esas son las cosas que me duelen. Te quería preguntar lo siguiente, es decir, que ustedes no participaron y se enteraron por los medios de que se iba a retrotraer a cero
esta decisión que tomaron de volver a instancias, a las primeras instancias. Es decir, pero parar peor absolutamente aún, todo. Porque nosotros estábamos, nosotros fuimos. O sea, yo me llegué hasta el COE, que funciona en el Ministerio de Salud. No es que, porque el gobierno en su cuenta oficial anunció que ayer a las 5 de la tarde había una reunión de los miembros del COE. Soy miembro del COE, designado en representación de la oposición de la legislatura. El gobernador pidió que se incluya a la oposición, es cuestión de googlear las distintas informaciones. Me llegué hasta el COE y se nos impidió participar. Es más, nos pidieron que nos retiráramos. Nos pidieron que nos retiráramos. ¿Quién les dijo que se retiraran? Nada, no voy a matar al mensajero porque hay gente que está ahí, gente buena, gente que no tiene ninguna responsabilidad, pero la verdad que estuvimos más de media hora intentando participar de la reunión, a donde lo que queríamos hacer es cumplir con nuestro rol. Escuchar, aportar, sugerir, decirles, che, no se atropellen por hacer publicidades, por salir a ver los anuncios. Fíjense cuáles son los protocolos que van a quedar vigentes, cuáles son los protocolos que se derogan, qué cuestiones se modifican. Hay que hablarle a la gente, Ricardo. En emergencia, a la gente hay que hablarle como le habla uno a sus hijos. Bien, repetirle, explicarles si a lo mejor lo que se hizo mal fue pasar de la fase 3 a la 4, o a lo mejor no. A lo mejor la decisión fue correcta, pero hoy han encontrado algo que antes no existía, que los obliga a dar marcha atrás. Digo, es tan sencillo como eso, acompañarlo al ministro de Salud, poner la cara, hablarle a la ciudadanía, decirle que esto está empezando, que nos queda mucho por delante. Ya va a venir el tiempo donde cada uno defenderá su posición, pero acá no puede haber colores partidarios. Y no significa decir que está todo bien. Por eso te marco, lo de la deuda es gravísimo, porque no es el tipo que se endeudó y después cambiaron la situación y fruto del cambio en la situación se complicó. Vos te endeudaste sabiendo que no ibas a pagar. Vos te endeudaste, vos provincia de Córdoba, vos gobernador, vos ministro Giordano, te endeudaste sabiendo que aún sin COVID, aún no existiendo el COVID, aún teniendo el 2020 a números constantes del año 2019, no ibas a poder pagar. Eso es grave y eso es real. Yo no soy un economista, no soy. Simplemente me rodeo de gente que creo que sabe, que conoce, tengo sentido común, tengo experiencia y te desafío a que cuando pase esto nos sentemos con Giordano y que me demuestre que lo que yo digo no es cierto, que ellos desde el momento que tomaban el crédito sabían que no lo iban a poder pagar, que lo iban a tener que refinanciar. Lo que no sabían es que la situación se iba a agravar obviamente aún más por el contexto mundial. Entonces ahora, ¿sabes qué? Las papas queman. Entonces ahora no hay un mango. Entonces ahora no tenemos ni para comprarle un chip a un chico que está en el norte, que no puede ni siquiera mandarle un mensaje de texto a su maestra para ver cómo puede hacer para no perder lo mínimo de la educación. Esta es la provincia que nos dejaron. Marcelo, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Gracias. Te agradezco por llamarme. Un fuerte abrazo, Ricardo. Chao. Muchas gracias. Chao, viejo. Chao. Marcelo Cosar pasó por, al fin y al cabo, con sus definiciones. Ya volvemos. Instituto San Agustín SRL. La fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Seamos responsables y solidarios
respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera del diario. Pensá afuera del diario. Al fin, formadores de opinión propia. Con Naranja podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. En el marco de la pandemia del coronavirus, seguimos trabajando de manera permanente en la prevención de contagios y el cuidado de la salud de todos los vecinos. Readecuamos nuestros hospitales municipales para una mejor atención, instalando y equipando unidades sanitarias externas en el ingreso de los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias para identificar y derivar posibles casos febriles respiratorios con síntomas compatibles de COVID-19. Colocamos más de 45.000 dosis de vacunas antigripales en los 100 dispensarios municipales y a domicilio a mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personal sanitario. Con equipamiento especializado, desinfectamos veredas y calles en más de 350 barrios. Asistimos a más de 20.000 personas que ya descargaron la aplicación Vecino Salud, brindando información oficial y atendiéndolos de manera personalizada. En este tiempo de crisis sanitaria, la salud continúa siendo nuestra prioridad. Cuidarte es cuidarnos. Municipalidad de Córdoba. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba.
Bien, habíamos prometido una comunicación con Rosendo Fraga, no lo hemos podido lograr. Aparentemente Fraga se quedó sin batería y bueno, nos dejó con la posibilidad de una charla con él. Pero bien, como resumen del programa, en noviembre del año 2019, una joven india de 21 años dio luz a siameses que estaban unidos por un solo corazón, tenían dos cabezas. Generalmente se saben hacer operaciones con respecto a este tema. Y en muchos casos se han logrado éxitos importantes desde el punto de vista de la medicina. Pero me da la impresión de que esta figura representa también la República Argentina. Dos cabezas, un solo corazón que representa al país. Dividirlos implica de alguna manera tener consecuencias graves. Uno u otro son los que finalmente podrán dar vida a ese país. Cuando digo esto, digo Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el corazón la República Argentina, todos nosotros. Y creo que allí está el nudo de la cuestión. Es a quién salvar. Si el corazón, o que se salve el presidente o la vicepresidenta en esa lucha intestina que existe, no se puede negar bajo ningún punto de vista, entre ellos, para tratar de llevar el país adelante. Un país tambaleante, un país exigido por la pobreza, la miseria, el trabajo informal, el desempleo, la inflación, la corrupción. Es decir, un país bananero. ¿Por qué llega la Argentina a esta situación? Por la dirigencia política. Nadie puede hacerse el tonto en cuanto a las responsabilidades que tienen. Pero en este momento, esta figura de los niños siameses se puede configurar perfectamente con nuestro país. Uno se debiera preguntar ahora hasta dónde está la autoridad presidencial de Alberto Fernández sin la implicancia y la influencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y allí está una cabeza que es la que gobierna, o que dice ser el presidente, y otra cabeza que es la que tiene influencia y que eventualmente quiere quedarse con el resto, es decir, con el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque Fernández está detrás de llegar a un acuerdo con la deuda. Pero después de la deuda, que si Fernández llega a concretar el tema de la deuda, podrá ser un gran triunfo. Podrá tener hoy Fernández, con la pandemia, que ha tapado numerosos episodios que resultan absolutamente críticos, podrá tener Fernández éxito. Podrá seguir consolidando su imagen positiva, pero detrás de ello tendrá la sombra de la otra cabeza, que es la que pretende única y exclusivamente salvarse de una situación judicial. Entonces, allí es donde están las dos cabezas poniendo en peligro la institucionalidad de la República Argentina. Por un lado, el embate de Fernández contra los bonistas para lograr que estos accedan a un acuerdo que no va a ser, como decía Alfredo Blanco, favorable absolutamente a la República Argentina. La cesión de los derechos que eventualmente tienen los bonistas va a tener o van a estar impregnadas de la fuerza que los bonistas le impongan a un acuerdo de esa naturaleza. Pero por el otro lado, está lo que es más grave y que afecta mucho más a la institucionalidad. Es el avance sobre la justicia. Es el avance de Cristina Fernández de Kirchner para tratar de alguna manera de zafar de la corrupción. Hace pocas horas nada más, Google tuvo que dar explicaciones donde cuando usted escribía Cristina Fernández de Kirchner, aparecía
la figura de la expresidenta y debajo de eso, ladrona nacional. Cristina Fernández de Kirchner no puede, bajo ningún punto de vista, continuar con un episodio de estas características tratando de que la justicia le provea la impunidad y la inmunidad que ella pretende tener después de haber hecho el desfalco más grande que ha tenido la República Argentina en materia de corrupción. No la única, porque está el gobierno de Macri que tendrá que ser investigado rotundamente. Pero todos los episodios de la pandemia, con la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, han contribuido a que muchos de los singulares personajes vinculados a la corrupción, caso Amado Vudú, por ejemplo, salieran en libertad. Los mismos hombres de derechos humanos y jueces afines dieron libertad a presos, violadores, asesinos, para que libremente circularan por el país o volvieran a cometer delitos. Cristina Fernández de Kirchner va detrás de una reforma judicial. Cristina Fernández de Kirchner va por el aumento de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto enmarcado en buscar hombres de justicia legítima u hombres de la justicia que, de alguna manera, sean permeables y absolutamente convincentes a las directivas de la expresidenta de la Nación. Entonces uno se debe preguntar, en este marco de ausencia de institucionalidad o de peligro de la institucionalidad, ¿qué país merece este corazón de los 12 siameses de cara al futuro? ¿Cuál va a ser la relación de nuestro país una vez terminado el arreglo de la deuda y terminada la pandemia con los desastres que va a dejar desde el punto de vista económico, reitero, social y político? ¿Cuál va a ser el país que se va a organizar para merecernos una república con cierto grado de certezas y con cierto grado de democracia? O mejor dicho, con mucha, no con cierto, con mucha democracia. Y aquí está la cuestión. ¿Cuánto serio vamos a hacer si el episodio del avance sobre la justicia implica dejar la mira o el espejo para los inversores de que en la Argentina no existe seguridad jurídica? Si quienes robaron quedan libres, si quienes fueron corruptos tienen cargos ejecutivos en la nación. Por eso quería traer esa imagen de esta india de 21 años que dio luz a siameses con 2 cabezas y un corazón. Si Argentina necesita una operación de urgencia, hay que ver cuál es la cabeza con el corazón que se queda, o cuál es el corazón con qué cabeza se queda. Es tan peligroso uno como el otro. Estamos frente a una disyuntiva muy, pero muy grande. Una pandemia que ha hecho implosión global en el mundo, que nada va a ser igual como antes. Pero creo que después de los efectos que ha tenido la pandemia, después de las crisis que ha vivido la República Argentina, creo que nos merecemos el corazón que representa al país, gobernantes serios, responsables, que no eludan precisamente las responsabilidades, valga la redundancia, como hace el actual presidente Alberto Fernández, en decir que desconoce absolutamente los movimientos de su vicepresidenta en materia de justicia. ¿Por qué? Porque Fernández no puede resistir el archivo de sus propias contradicciones con las que negoció en un determinado momento la presidencia de la Nación con la posibilidad
de dejar absolutamente libre a Cristina Fernández de Kirchner para que la justicia le dé impunidad e inmunidad. Hasta la semana que viene.